Y esta mañana está con nosotros Eduardo Marroquín, socio director de impuestos de Baker Tilly. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, acá desde Monterrey, contento de saludarte y bueno, pues evidentemente con el tema que ocupa hasta estas horas pues a los legisladores y es justamente el paquete económico 2022. ¿Cómo observas el paquete? ¿Qué características destacar? Gracias, Rodrigo. Buenos días a tu auditorio. Como ustedes saben, el 8 de septiembre se presentó la iniciativa de reforma fiscal por parte del Ejecutivo Federal. Actualmente se encuentra en proceso de validación o dictaminación en el Congreso de la Unión, en primera instancia en la Cámara de Diputados, que todavía hay artículos que están reservados y que se seguían discutiendo ayer, y va a pasar al Senado pronto. Vienen cambios en materia de Código Fiscal de la Federación, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto sobre valor agregado, criterios generales de política económica y demás información. Tenemos cambios sin duda alguna, Rodrigo, que si bien es cierto no hay un incremento en las tasas de impuestos, sí existen varias modificaciones que van a impactar sin duda alguna en el tema de fiscalización, donde se le dan más facultades a las autoridades fiscales, se aclaran varios procedimientos para la cancelación del sello digital, responsabilidad solidaria, comprobantes fiscales, dictamen fiscal y bueno, entre otros. Justamente todavía está en ese proceso de validación, como te comento. Sí, tuve la oportunidad de entrevistar en una larga entrevista con la titular del SAT y bueno, pues esto destacaba. Hay todavía muchas interpretaciones, digamos. A mí no sé cuál es tu opinión del régimen de confianza que a mí me parece pues muy positivo porque finalmente pues a un amplio número de contribuyentes bajo los cuatro regímenes que contempla, pues finalmente sí tendrá una reducción sustantiva de impuestos. Efectivamente, Rodrigo, como su nombre lo dice, el régimen de confianza es un régimen de tributación basado en la confianza, cuyo objetivo es simplificar las obligaciones y facilitar el cumplimiento fiscal. ¿Por qué? Porque busca otorgar de manera sencilla, rápida y eficaz precisamente el pago de contribuciones, sobre todo dirigido, Rodrigo y amable auditorio, a aquellos contribuyentes que tienen menor capacidad administrativa y de gestión. Y aquí la pregunta que es muy válida, Rodrigo, es ¿cómo se va a lograr una simplificación administrativa? Pues muy bien, la autoridad fiscal lo que pretende hacer es utilizar como eje rector el comprobante fiscal digital por Internet. Con ese comprobante la autoridad puede automatizar el cálculo del impuesto de todas las personas físicas, de personas morales, y eso sin duda alguna va a sumar para disminuir la carga administrativa. Y a cambio de eso, la autoridad sí va a establecer o establece que persistan ciertas obligaciones como inscribirse ante el RFC, contar con una firma electrónica, activar el buzón tributario, continuar expidiendo y solicitando las facturas electrónicas a través del portal del SAT, y simplemente sería ingresar al portal del SAT donde ya va a existir la información precargada porque se cuenta con esa información en el comprobante fiscal, se genera en línea de captura y se pagan los impuestos correspondientes. Yo diría que eso es en resumen el régimen simplificado de confianza, y va dirigido a personas morales y físicas. Hasta ahí dejaría de momento mi comentario, Rodrigo. Por supuesto, es un aspecto. ¿Qué otros cambios tenemos que tener visibles? Mira, respecto de este régimen de confianza, vale la pena separarlo en dos. ¿A quién se dirige? Va dirigido a personas físicas con actividad empresarial o aquellas que son arrendadores o prestan un Ujú. servicio profesional que tengan ingresos no mayores de 3.5 millones al año. O bien va dirigido a personas también morales, residentes en México, que no tengan ingresos mayores a 35 millones de pesos en el año inmediato anterior. Es importante mencionar aquí, Rodrigo, que este umbral o este máximo, monto máximo de 35 millones en el caso de personas morales representa el 96% de las personas morales que tendrían como facilidad administrativa los siguientes beneficios. Por ejemplo, la persona moral al día de hoy tributa bajo un régimen donde
por el hecho de emitir una factura, un comprobante fiscal, pues está obligado a acumular un ingreso para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Con este régimen lo que se da de beneficio o se otorga es que tengan una tributación con base al flujo de efectivo. Eso es para el ingreso. Para los gastos, misma situación, tiene que estar efectivamente pagados los gastos, las erogaciones, para efecto de que puedan darle un efecto fiscal. Adicionalmente, en este régimen a las personas morales, Rodrigo, se les permite deducir las inversiones, los activos, considerando ciertos montos mínimos, no mayores a 3 millones, pero se permite utilizar una tasa más alta respecto del régimen que está vigente, ¿no? Al día de hoy. De momento, con la dictaminación de diputados, este régimen ya entró en vigor, perdón, ya fue dictaminado, pareciera ser que no va a haber ningún cambio en Senado, obviamente hay que esperar los cambios que proponga o señale el Senado de la República. Sin embargo, hay algunos conceptos que me parece a mí todavía falta que haya precisiones en este proceso de aprobación. Te pongo un ejemplo, Rodrigo. Las sociedades civiles, que están conformadas por personas físicas, como en el caso de despachos de asesoría fiscal, legal, entre otros, pues ya tienen un beneficio de tributar conforme al régimen de flujo. Incluso todos los retiros que hacen los socios cuando se les van pagando, pues son, o es una deducción autorizada, que actualmente esas personas morales, sociedades civiles, pues llevan a cabo sin ningún problema, y la misma ley permite restarla de la utilidad fiscal. Con estas reglas que están actualmente para el régimen simplificado de confianza, para personas morales, Rodrigo, no está previsto que puedan llevar a cabo esta disminución, lo cual sin duda alguna este anticipo de utilidades que le pagan a los socios va a impactar en el resultado de la persona moral per se como tal, ¿no? Eso es hablando de persona moral. Rodrigo, en un momento más abordaré el de personas físicas. No sé si tengas algún comentario adicional que quieras que precise. Pues sí, yo creo que todavía, digamos, habrá que ver exactamente cuál es la consecuencia y cuál sería la parte de personas físicas. Mira, la parte de personas físicas, sí hay un cambio totalmente opuesto a lo que está vigente. Primero, ¿a quién se dirige a personas físicas este régimen simplificado de confianza? Aquellas que lleven a cabo actividad empresarial, profesional, o tengan un inmueble, un bien inmueble que estén dando su uso goce. La regla es que no tengan ingresos mayores al año de 3.5 millones, Rodrigo. Ujú. Si esa persona, por ejemplo, tiene ingresos por arrendamiento y además tiene salarios e intereses, hay que sumar la totalidad de esos conceptos y que no rebasen 3.5 millones de pesos de ingreso para efecto de que continúen en este régimen. Es importante señalar, Rodrigo, que hasta 2020 el padrón de contribuyentes cuenta con alrededor de cerca de 80 millones de contribuyentes, de los cuales 12.5 millones son personas físicas que llevan a cabo una actividad empresarial. Precisamente por eso la autoridad, en aras de llevarlos a ese mismo régimen, a esas 12.5 millones de personas físicas, son las que llevan a cabo actividad empresarial y son las que potencialmente les aplicaría este régimen. ¿Qué obligaciones tendrían? Calcular y pagar el impuesto de manera mensual y presentar una declaración anual. Y el cambio interesante, Rodrigo, es, primero van a tributar conforme vayan cobrando sus ingresos. Eso no hay ningún cambio respecto de los regímenes vigentes al día de hoy. Pero lo atractivo de este régimen es las tasas menores o las tasas reducidas. Por ejemplo, al año, si una persona física obtiene hasta 300,000 pesos, pagaría un impuesto del 1% directamente. Hasta 600,000 pagaría del 1.10% la tasa directa sobre el ingreso. Ingresos hasta 1 millón de pesos al año pagaría el 1.50%. Ingresos de 2,5 millones al año paga la tasa del 2% y hasta 3,5 millones paga una tasa del 2.50%. Si me voy a hacer números, Rodrigo, me permites compartir aquí unos números muy interesantes Claro. para que esté muy claro al auditorio. Vamos a ver. Hoy, Rodrigo, 2021, una persona física tiene ingresos de 3,5 millones al año. Perfecto. Vamos a pensar que esa persona física tiene deducciones de alrededor del 86%, es decir, de 3 millones de pesos. Eso equivale a decir que tiene una utilidad del 14%. En números estamos hablando de 500,000.
Actualmente, ¿sabes cuánto paga de impuesto 500,000 pesos, Rodrigo? ¿Cuánto? Hablamos de un impuesto de 93,000 pesos. No. Estoy conversando esta mañana con Eduardo Marroquín, el socio director de impuestos de Baker Tilly. Eduardo, antes de que llegase el corte, estábamos haciendo cuentas en términos de cuánto se paga. Sobre todo, nos quedamos en una utilidad, si no mal recuerdo, de 500,000 pesos, ¿no? Correcto. Por una utilidad de 500,000, Rodrigo, hoy un empresario persona física pagaría 93,000 de impuesto. Quiere decir que de los 3,5 millones que vende al año se lleva a su casa 406,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa entrando a este régimen? Este régimen lo que indica es que sobre los 3,5 millones va a pagar directo la tasa, que es 2,5. No tiene derecho a efectuar deducciones, Rodrigo. Entonces, si yo tomo los 3,5 millones por la tasa directa de 2,5%, pago un impuesto de 87,500. Si te fijas, el ahorro no es significativo, son alrededor de 6,000 pesos. Pero lo interesante no es eso. Revisa el flujo. Se llevaría a su casa 3,4 millones, ¿sale? Libres. Bueno, hay que quitar deducciones, por supuesto, pero a lo que quiero llegar es que para equilibrarlos el impuesto, tendríamos que tener un margen de utilidad de entre el 10 y 14% para equilibrar el impuesto. Si yo pongo, ¿qué te gusta? Un margen de utilidad del 40%, estamos hablando que si buscáramos un margen de utilidad del 40% aproximadamente, ahí es donde la cosa cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque la misma persona física que hoy gana 3,5 millones con un margen de utilidad de la mitad, que es aproximadamente un 800, estaría pagando un impuesto sobre la renta de 509,000 pesos, mientras que en el régimen de confianza, pues seguiría pagando los mismos 87,500 pesos. Sin duda alguna, le ayuda a las personas físicas porque tienen un ahorro en el impuesto sobre la renta. Dicho sea de paso, no olvidemos el IVA. ¿Qué pasa en el IVA, Rodrigo? Pues muy sencillo. El IVA hay que seguir recabando comprobantes fiscales para acreditarlo y si genera un saldo a favor, pediré la devolución correspondiente de ser el caso, ¿no? Entonces, ese es un régimen muy interesante para el caso de personas físicas y morales. Me parece que hay cosas que se tienen que ajustar, pero todavía falta el proceso en la Cámara de Senado. Claro. ¿Cuáles dirías que se tienen que ajustar? Mira, te decía en el caso en el caso de personas morales que los socios o accionistas en caso de una sociedad civil no se prevé que se disminuya el impuesto, el pago realizado. Eso sin duda alguna pues pega en la persona moral. Recordemos que una sociedad civil como tal, pues quien paga el impuesto es la persona física, el socio, el accionista. Así está diseñado el esquema para una sociedad civil. Ese es un caso que se tendría que ajustar, Rodrigo, por ejemplo. Y justamente por eso, Rodrigo, es que vamos a hacer próximamente, el día 4 de noviembre, nuestra cumbre fiscal relacionada con el paquete económico 2022, donde precisamente vamos a abordar este tipo de temas a detalle. Más adelante te platico, Rodrigo. Ahorita adelanto la fecha, 4 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana. 4 de noviembre. Ahora, en términos de las empresas más grandes, ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener visible? Evidentemente, las muy, muy, muy grandes, es decir, de los 12,000 grandes contribuyentes, pues están estas tasas de referencia que va publicando el SAT. Y bueno, pues esto ya establece un canon, digamos, en ese término. Pero en las empresas medianas, grandes, ¿qué dirías que hay que observar? Mira, hay varias reformas, como dije al principio, pues, por ejemplo, afectan a reestructuras que lleven a cabo los Ujú. contribuyentes, alguna fusión o escisión de sociedades. ¿Qué más? La responsabilidad solidaria. Se limitan la transmisión de las pérdidas fiscales. Hay reglas particulares para obtener razón de negocio en una reestructura corporativa. Importantísimo que le aplica a medianas y grandes empresas pequeñas también una reforma importante que es el crédito incobrable, Rodrigo. Cuando tú tienes un crédito incobrable, al día de hoy tú puedes deducirlo con el simple hecho de presentar una demanda, Rodrigo. Viene una propuesta donde dice, no basta con tener hoy la demanda presentada, la tienes que ganar. Si Uy, no no. la ganas, no puedes efectuar la deducción de ahí. Échale todo el tiempo que va a pasar, Rodrigo, para generar una deducción. Eso sin duda impacta a cualquier tipo de empresa. No, eso sí que impacta. Más o menos, en tu experiencia, Eduardo, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse una demanda de este tipo?
No, pues estamos hablando de entre 3 6 años, es tardado. Y eso es el proceso judicial, pero aún, además de llevar a cabo este proceso judicial, hay que cumplir todavía una serie de requisitos fiscales que condiciona la ley del ISR. Entonces, sí hablamos de un tema que sin duda va a impactar el flujo de efectivo de las empresas, Rodrigo, simplemente por el tiempo que dure el juicio, ¿no? O la demanda hasta que se concluya. Sí, claro. Ahora supongo que tendrá sus datos el SAT en términos de, porque en el tema de las consolidaciones me contaba la jefa del SAT, pues sí, sí ha habido ahí situaciones, digamos, no muy halagüeñas en términos de cómo pues van desinflando su participación accionaria los inversionistas antes de vender, en fin, y todo el tema de solidarios que ya comentabas. Ahora, el tema ahora que está muy en el centro de la discusión tiene que ver con las donatarias y tal. ¿Ahí qué tendría que considerar una empresa? Bien, en las donatarias todavía es un artículo reservado. Lo que pasa es que las donatarias al día de hoy, lo digo, pues más bien los donantes pueden llevar Ujú. a cabo como deducción personal, es decir, a nivel anual, la deducción de los donativos que otorguen a particulares. Van topados hasta el 7% de su utilidad fiscal y esa es la única condición. ¿Qué es lo que están haciendo para la reforma 2022? Quieren que los donativos que den esos donantes formen parte del tope generalizado de las deducciones personales que equivalen alrededor de 163,000 pesos anuales. Imagínate que tienes un crédito hipotecario donde ya pagas 100,000 de intereses, Ujú. te quedan, que son deducibles, de interés real, te quedan 60,000 por deducir, eso te tiene que dar a lo mejor para gastos médicos, gastos hospitalarios, y ahí tienes que incluir los donativos. Ese es precisamente el cambio. Quedó reservado todavía, y continuará seguramente ya en estos días, el día de hoy o esta misma semana ya debe quedar esto aprobado. Pero ese es realmente el cambio adicional también a las aportaciones complementarias para el ahorro, que también lo que quieren hacer en la iniciativa es que formen parte de ese umbral de 163,000 pesos, que equivalen a 5 UMAS, Rodrigo. Básicamente eso es lo que están haciendo. Sí, exactamente. Y además ahí habrá que poner las colegiaturas, ¿no? En el caso de que aplica. Sí, las colegiaturas están otorgadas vía decreto y esas tienen sus reglas particulares, Rodrigo. Ah, No, bien. O sea, no entran se dentro de la misma deducen. bolsa. No, esas van en función al grado escolar de los hijos que tenga el contribuyente que pretende efectuar esa deducción, ¿no? Bien. Pues Eduardo, sin duda hay muchísimos temas que se irán discutiendo, sobre todo en Cámara de Diputados, como ya lo anticipas, y otros que hay que ir considerando porque evidentemente van a ir avanzando. Ahí hay menos, digamos, complicación, temas que están sin duda en el eje de la discusión, pero otros que, como el régimen de confianza que ya decíamos, pues no parecería que va a sufrir modificaciones sustanciales. Ya iremos viendo. Y si nos puedes repetir cuándo tienen la cumbre fiscal nuevamente. Sí, la cumbre fiscal, Rodrigo, la tenemos para el día 4 de noviembre a partir de las 8:30 horas, donde estamos organizando una serie de paneles invitados especiales que sin duda alguna estaremos de manteles verdes de manteles largos, perdón, en Baker Tilly, y precisamente por los invitados estamos trabajando para dejar muy claro, explicar a detalle en qué consiste la reforma. Vamos a participar socios de toda la República, socios y socias de impuestos de toda la República Mexicana, Rodrigo, y me gustaría hacer una precisión. Nosotros somos una firma de asesores donde participamos contadores públicos y precisamente hay un punto medular en la reforma que tiene que ver con el dictamen fiscal. Lo que se propone es, al día de hoy el dictamen fiscal es opcional, Rodrigo. Ciertas personas pueden optar por dictaminarse para efectos fiscales cuando se ubiquen en X supuestos. Con la propuesta iniciativa que hay, está subiendo el cambio que se hace es, ya no es opcional, es obligatorio para contribuyentes que tengan más de 1,650 millones de ingresos al año, es decir, los grandes contribuyentes. Ujú. Pero lo preocupante de la reforma, sobre todo para los que somos contadores, que trabajamos en esta firma y todos los demás contadores del país, pues estamos hablando de que la reforma propone que el contador público que dictamina este tipo de contribuyentes tiene que observar siempre si hay incumplimiento en las disposiciones fiscales y aduaneras que puedan constituir la comisión de un delito fiscal. Yo como contador público inscrito tengo que revelarle a la autoridad y siempre ha sido así, la contaduría pública ha revelado siempre esto cuando hay diferencias, pero el tema es que se está tipificando el hecho de que no se revele alguna
omisión, por pequeña que sea, que califique como un delito y eso pueda llevar pues a que el contador público se presuma que es parte de una planeación o de una mala planeación por parte del contribuyente y pues tenga que pagar con cárcel, porque el encubrimiento se sanciona con cárcel, precisamente con prisión. Entonces ese tema para nosotros los contadores es muy, muy sensible, adicional a que nosotros pues obviamente tenemos reglas, conductas que nos rigen y que pues obviamente tenemos límites en cuanto a nuestro trabajo. Ese es un tema importante para nosotros como profesión y precisamente me encuentro en Mérida, así como tú estás en Monterrey. Justamente tenemos la edición 98 de la Asamblea Convención del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En Baker Tilly estamos participando también en ello. Pues hasta allá te mando un abrazo, Eduardo, y a ver qué va emergiendo y todavía en esta etapa de discusión, como ya decías, y bueno, este tema contencioso en términos de la responsabilidad de los contadores. Un abrazo hasta allá. Muchísimas gracias. Nos esperamos en las redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Baker Tilly México, Facebook y Twitter, Baker Tilly Mix, o nuestra oficina virtual, bakertilly.mx. Gracias, Rodrigo. Gracias a tu auditorio. Que tengan muy buen día. Buen día. Ya escuchamos a Eduardo Marroquín, socio director de impuestos de Baker Tilly México.